Buenos días, compañeros y maestro. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de propiedades especiales, que son derechos de autor y la propiedad industrial. Mi equipo está conformado por López Peralta Luis David y López Acevedo José Francisco, su servidor y amigo. Primeramente les hablaré sobre las propiedades especiales, las cuales se distinguen y se caracterizan por la naturaleza particular de su objeto, que en cada una de ellas sirve de materia al derecho de propiedad. Los dos principales tipos de propiedad son la propiedad industrial, derechos de autor, mismas que son un objeto de derecho mercantil, de tal manera que cada una de estas propiedades tienen su propia ley por las cuales se rigen Ley Federal del Derecho de Autor y Ley de Propiedad Industrial. Les hablaré sobre los derechos de autor, que se encuentran regulados por la Ley Federal de Derechos de Autor. Artículo primero de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual nos dice que la presente ley reglamentaria del artículo 28 constitucional tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. Artículo 11 de esta misma ley. Esta nos dice: el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud de cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Pero, ¿quién se considera un autor de una obra artística o literaria? En el artículo 12, autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. Ahora, ¿qué tipo de obras protege la Ley Federal del Derecho de Autor? Les mencionaré algunas: literatura, música, la dramática, danza, fotográfica, cinematográfica y algunas otras. Para ello debemos de saber en qué consisten los derechos morales. En virtud de este derecho corresponde al autor determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita; exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y de disponer de su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima; exigir el respeto a la obra. Asimismo, ¿qué son los derechos patrimoniales? En virtud del derecho patrimonial corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la Ley Federal del Derecho de Autor y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales. Ahora bien, les hablaré de Indautor, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, órgano desconcentrado encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, promover la creatividad, controlar y administrar el registro público del derecho de autor, mantener actualizado el acervo cultural de la nación y promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y los derechos encargados. Hola compañeros, yo les hablaré un poco del tema de lo que es la ley de la propiedad industrial. Bueno, en el presente año, la ley de la propiedad industrial ha tenido cambios significativos en la protección de la creatividad, así como en diversos trámites, tarifas y definiciones de algunas figuras de protección.
Entre los cambios más importantes se encuentran las modificaciones en materia de diseños industriales, que obedece la simplificación y homogeneización de reglamentos y trámites con el ámbito internacional. Los cambios efectuados en el proceso de registro y los requerimientos tienen además fundamento en el nivel de transparencia de la información, motivo por el cual ahora serán publicadas las solicitudes de diseño industrial y las solicitudes de modo de utilidad. Además, se modifica la lista de instituciones reconocidas por el IMPI para el depósito de material biológico, lo cual obedece a la LPI y su reglamento en la presentación de solicitudes de patente. Asimismo, se modifica la definición de la figura denominación de origen y se incluyen las indicaciones geográficas como alternativa para la protección de productos nacionales y de características específicas derivadas de una zona geográfica de México. A través del reconocimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas se fortalece la competitividad económica, la preservación de métodos tradicionales ancestrales. También se reforma y actualiza la definición de una marca, quedando como signo perceptible por los sentidos susceptible de ser representado. Y se adicionan disposiciones para el registro de marcas de certificación como signos que deben distinguir productos de servicios con ciertas cualidades, reglas y establecidas con el fin de agregar mayor valor a la marca y generar más productos de servicios de calidad a través de la competencia legal. La propiedad industrial es el dominio que se nos da cuando inventamos o descubrimos un objeto o utensilio relacionado con la industria o cuando producimos un diseño de signos especiales, con los que vamos a poder distinguir de la competencia el trabajo que realizamos. El hecho de que podamos disponer de esta propiedad nos proporciona una serie de ventajas. El hecho que no podamos disponer nos podremos defender en la competencia en caso de que ésta se quiera atribuir derechos sobre nuestras invenciones o creaciones. Por otra parte, nos ayudará a evitar los actos de competencia desleal, pudiendo impedir a un tercero fingir nuestros derechos de exclusiva. Para poder conseguir la propiedad industrial, debemos registrar el derecho mediante su inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas. Existen distintas formas de protección de la propiedad industrial. La marca es el derecho exclusivo que se le concedería a nuestra empresa por la identificación de nuestros productos o servicios en el mercado. Viene regulado por la Ley de Marcas en el artículo 1. Nuestra marca puede ser una o varias palabras, imágenes, figuras, símbolos, letras, gráficos, cifras, formas tridimensionales. En el caso de la marca española se conceden por un periodo de 10 años, contando desde el momento en que se solicita, el cual se puede renovar sucesivamente en periodos de 10 en 10 años. Para ello tenemos que pagar unas tasas. Tenemos que tener en cuenta que la ley de marca establece una serie de prohibiciones acerca de los signos que comprenden las marcas. Entre ellas están nombres genéricos, signos que describan los productos o servicios, indicadores de procedencia geográfica, signos contrarios al orden público, signos engañosos, los signos idénticos o semejantes, o los ya registrados para productos o servicios similares. Los signos que supongan aprovechamiento individuo de los ya registrados y las imágenes o nombres de terceros sin autorización. Nombre comercial. Atendiéndonos a la ley de marcas, concretamente al artículo 76, el nombre comercial es aquel signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de una actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Al igual que en el caso de las marcas, el nombre comercial se nos concedería por un periodo de 10 años a partir de que hayamos pedido su solicitud, y este será renovable sucesivamente en periodos de 10 años. Iríamos pagando las tasas correspondientes. Podemos utilizar como nombre comercial denominaciones de fantasía, denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial, anagramas, combinación de los signos anteriores.
En caso de que utilizáramos un nombre comercial que no coincide con el de la razón de nuestra empresa, solo podríamos hacer uso del mismo a nivel económico, ya que en el tráfico jurídico obligatorio solo podemos usar el que aparece en la denominación o razón social. Siguiendo el artículo 82 de la Ley de Marcas, el rótulo de establecimiento es el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. Nos va a ser concedido por 10 años desde el momento en que hemos realizado la solicitud, pero al pasar esos años podemos ir renovándolos de 10 en 10 años pagando las tasas.